Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí les dejo la explicación de la clase de hoy para los chicos que no pudieron asistir a nuestra clase por Zoom. En nuestra clase, en nuestra última clase por Zoom, la clase antes pasada, hablábamos de lo que era la prensa escrita. Y nos decía que la prensa escrita, decíamos que la prensa escrita era ese conjunto de publicaciones impresas en papel que nos servían para informarnos y para entretenernos. Y que dentro de esa prensa escrita estaba el periódico y la revista, que es de los temas que hablaremos hoy, ¿verdad? Entonces nos dice acá que el periódico es una publicación impresa que presenta en un orden cronológico las noticias, un orden cronológico de las noticias, opiniones o anuncios sobre hechos más importantes ocurridos en un lugar. Así como de pronto en el periódico también llegan noticias que nos sirven para informarnos sobre lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país y hasta en el mundo entero, también se escriben artículos de opinión. Los artículos de opinión son exactamente esos artículos, como su nombre lo dice, donde se dan opiniones acerca de un tema determinado. Pues un escritor o periodista va y escoge un tema determinado y da su opinión acerca de ese tema. Entonces a eso es lo que se le llama artículo de opinión, que también se publican en el periódico, así como se publican las noticias. Y están los anuncios. Los anuncios también hacen parte del periódico, también van publicados en el periódico. Los anuncios son por lo menos cuando en ocasiones las personas quedan sin empleo. Entonces dicen, bueno, yo voy a ver en los anuncios para ver qué ofertas de empleo hay dentro, vinieron allí en el periódico. O cuando nosotros vamos a vender una casa, cuando vamos a vender una finca, cuando vamos a vender un carro. Entonces allí dentro de esos anuncios nosotros podemos publicar lo que vayamos a vender. Si de pronto tenemos algún restaurante, algún negocio y de pronto estamos buscando personal para trabajar con nosotros también lo podemos publicar allí en ese anuncio, y ese anuncio se publicará en el periódico. Entonces, en el periódico van exactamente en orden cronológico las noticias, los artículos de opinión y estos anuncios. También nos dicen que los periódicos se pueden publicar diariamente o semanalmente y que asimismo pueden ser matutinos o vespertinos. Matutinos porque se publican en la mañana y vespertinos porque son los que se publican en las tardes. Dentro del periódico tiene unas características. Dentro de esas características está la impresión, las imágenes, la accesibilidad y el periodo. En la impresión, pues podemos ver que nos dicen que las noticias que no son impresas no son consideradas como periódico, sino como información difundida. O sea, para que nosotros le podamos llamar periódico a algo, debe ser esas noticias que vienen impresas en el papel. ¿Por qué? Porque así nos decían que era la prensa escrita. La prensa escrita nos decía que eran publicaciones impresas en papel y el periódico hace parte de la prensa escrita. Entonces, esas publicaciones que no están impresas en papel no se les puede llamar periódico, sino información difundida. En las imágenes, sé que los periódicos fueron las primeras publicaciones en las que se introdujeron fotografías. ¿Por qué? Porque antes existía mucho analfabetismo. Analfabetismo son esas personas que no saben leer ni saben escribir. Entonces, los periódicos decidieron que introducir esas fotografías para que esas personas pudieran relacionar o pudieran saber de qué se trataba la noticia o lo que ellos querían informar. Porque por lo menos si nosotros vemos en una imagen del periódico, vemos un carro, si ese carro se chocó con una moto, entonces vemos el carro machucado, vemos la moto tirada en el piso y vemos a una persona también tirada en el piso, sin necesidad de nosotros leer la noticia, ya nosotros podemos
decir, bueno, allí pasó un accidente. Entonces, para eso las fotografías se introdujeron dentro de los periódicos para que las personas que no sabían leer, solo con la imagen pudieran deducir de qué se trataba la noticia. En la accesibilidad, bueno, en la accesibilidad más que todo nos habla que el periódico son bastante accesibles por su bajo costo y su baja difusión. Pues su bajo costo porque son bastante económicos y la mayoría de las personas lo pueden tener. Y de fácil difusión porque lo podemos encontrar en todas partes. Si nosotros vamos a los centros comerciales, lo encontramos. Si nosotros salimos a la esquina de nuestra casa, hay una persona vendiendo el periódico. Si de pronto todos los días por nuestra casa pasa una persona vendiendo periódico, entonces por eso es de fácil acceso. Y el periódico, bueno, ¿qué pasó aquí? Antes el periódico y la revista venían juntos, pero con el paso, o sea, el periódico en un tiempo abarcó la revista, o sea, tanto el periódico normal como la revista, a todo eso se le llamaba periódico. Pero con el paso del tiempo se fueron separando. Quedó el periódico exclusivamente en formato de pliego, que es el que nosotros vemos y leemos a diario, y la revista se volvió un poco más especializada, o sea, estos se separaron porque sus contenidos eran diferentes. Entonces podemos decir que el periódico pasa por 4 procesos. Esos 4 procesos son el de redacción, que es cuando escriben la noticia, el periodista escribe la noticia. El de edición, que es cuando entonces lo acomodan, mire, le vamos a quitar esto, le vamos a poner esto, le hacen una edición. Y luego cuando ya todo eso está listo, pasa por el proceso de impresión y por último el de distribución, que es cuando llega a nuestras casas. Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que es la revista. La revista es un tipo, nos dice que es un tipo de publicación que se da generalmente semanal o mensual sobre uno o varios temas de interés, que por lo general nosotros conocemos. Las revistas, las que nosotros más vemos son las revistas de entretenimiento, ¿verdad? Que nos hablan sobre la vida de los artistas, pero que existen muchas clases de revistas, que estas revistas están las históricas, las de historias, las de geografía, las de derecho, las de arte, las de ciencias, entre otras. Entonces vemos que los periódicos se publican a diario o se publican semanalmente, y que la revista se publica semanal, mensual o hasta anualmente. Hay revistas que se publican cada año. Bueno, dentro de las características de la revista están las características: contienen información única y original. No se editan a diario, que era lo que yo les decía anteriormente. No se edita a diario, sino semanal, mensual o hasta anualmente. Su contenido editorial incluye información general de la actualidad y su impresión es de alta calidad. Si nosotros comparamos el periódico con la revista, nos damos cuenta que la revista tiene una impresión de alta calidad, tanto en su textura como en el color, en las imágenes. Todo es diferente al del periódico. Por eso nos dicen que su impresión es de alta calidad. Entonces, aquí encontramos unas diferencias entre el periódico y la revista, que nos hablan de su físico, que es su apariencia, que era lo que yo les decía ahorita. Pues la revista pues siempre es más colorida, la textura de sus hojas siempre son más gruesas, de mejor calidad, siempre está más colorido. En el contenido y la libertad literaria, ¿cuál es la diferencia en este? Que la revista tiene muchísima libertad de expresar las cosas de manera creativa y divertida. O sea, ellos expresan las cosas de manera creativa para llamar la atención del lector. Mientras que los periódicos deben ser más estrictos, más formal y más fuertes. O sea, su lenguaje
y todo lo que viene en el periódico es más formal y más fuerte, porque por lo menos en el periódico nosotros lo que vemos es noticias de a veces de muerte, de asesinatos, de desastres, de catástrofes, y entonces los temas que van en las revistas exactamente no son estos, son mucho más creativos y divertidos. Bueno chicos, esto es todo hasta hoy. Espero que sea de su agrado y que puedan entenderlo. Que Dios me los bendiga y que tengan un buen día.